¿Qué tal, querida familia? ¿Cómo estáis? Espero que fenomenal allá desde donde me estéis viendo. Vivimos rodeados de mentira. De hecho, se calcula que las personas mentimos una media de 4 veces al día y además recibimos de media entre 10 y 12 mentiras desde que despertamos y abrimos los ojos hasta que los cerramos cuando nos vamos a dormir. La mentira es algo habitual en los seres humanos y las personas mienten, las personas mentimos continuamente. Y de hecho, bajo mi punto de vista, es fascinante cómo vivimos en una época que yo consideraría como de la posverdad, es decir, una época en la que además se miente de una manera en muchos casos descarada y delante de nuestras narices, y como si fuera una especie de teatro o juego en el que está en juego precisamente nuestra posición mental ante una situación, nosotros nos dejamos engañar de una manera más o menos consciente porque sirve para reafirmar determinadas creencias. Bajo mi punto de vista, nunca antes había estado tan a la vista la mentira como ahora, por todas las herramientas que tenemos de contraste de información y tecnológicas para saber si algo es cierto o no, y al mismo tiempo, en contraste, en contradicción, la verdad nunca antes había tenido menos valor que en nuestros tiempos. Ya lo decía Mark Twain, que era un genio absoluto. Es mucho más fácil engañar a una persona que convencerla de que ha sido engañada. Esa frase, apostillada ya hace más de 100 años, en los tiempos que corren, con los silos informativos mentales y con la posibilidad que da la tecnología de que una persona viva en un recinto de información y con unos sesgos de confirmación determinados en una dirección, sea sobre el ámbito que sea en la vida, ya sea sobre el deporte, ya sea sobre las vacunas, sobre la política, sobre la ciencia y la tecnología, sobre lo que te dé la gana, hace posible que una persona tenga expuesta delante de sus narices que le están mintiendo, que le están engañando, que lo que sigue o lo que ella cree que es cierto es una mentira flagrante, y aún así que ese ser humano permita y pretenda vivir más cómodamente dentro de la mentira que salir fuera, salir del lugar donde hace más frío y abrazarse a la verdad. Es muy difícil que cambiemos de opinión, se nos guía como si fuéramos ovejas en direcciones cada vez en las que estamos más mediatizados y parece que nadie lo remedia. Así que, aunque en los tiempos que corren la verdad cada vez tiene menos valor, y de hecho muchas personas pueden, toda la vida los seres humanos han mentido, mentir alegremente y que no ocurra nada, que es lo verdaderamente llamativo, vamos a dar algunas pistas que no las he sacado yo, desde luego son pistas de los expertos en psicología y en interrogatorios que han contrastado a lo largo y ancho de sus investigaciones y muchos años de trabajo sobre cómo se puede pillar a una persona mentirosa, algo que puede ser muy útil, al menos en nuestro día a día y en nuestra comunicación e interacción con otras personas. Y es que los seres humanos, y esto es muy llamativo, entre otras cosas, somos muchos más fáciles de manipular porque ahora nos comunicamos de una manera remota en muchos casos y estamos programados para entender lo que es verdadero y lo que es falso desde un punto de vista visual y no textual. Y esto también nos lleva muchas veces a inducir a grandes errores. ¿A quién no le ha ocurrido que en la primera impresión una persona le ha parecido una persona odiosa, asquerosa, que está en las antípodas de lo que esa persona tiene como un marco en el que ese otro ser humano le puede parecer interesante o que le esté contando la verdad, y al cabo del tiempo, después de descubrir e interactuar con esa persona, cambiar completamente su opinión sobre ese ser humano? Los seres humanos decidimos si una persona es interesante o no, si nos está mintiendo o no, en muy poco tiempo, aproximadamente en un tiempo de entre 5 y 10 segundos, que se dice rápido, y además programados mentalmente para detectar expresiones faciales a una velocidad del rayo. Aproximadamente en una décima de segundo ya sabemos si una persona nos mira de una manera amistosa, de una manera despectiva, de una manera amenazante. Qué diferente es, ¿verdad?, la interacción con una persona en primera instancia cuando alguien se te acerca con una sonrisa, cuando alguien se te acerca con cierta quietud, podríamos decir, con cierta discreción o distancia respecto a lo contrario, y que poco somos conscientes de ello y de lo fácil que es hacerle la vida mejor al resto de seres humanos por el mundo con una sonrisa y con amabilidad por delante. ¿Lo habéis probado? Se siente mucho mejor la persona que recibe esa interacción positiva y tú también recibes un choque de endorfinas cuando la persona a la que has tratado bien reacciona positivamente. Si no has hecho el experimento, a lo mejor no eres consciente, pruébalo, inténtalo, y verás qué sensación de bienestar recibes tú, y probablemente lo que estás provocando es una reacción en cadena en la que esa otra persona, precisamente por haber recibido esa interacción tuya bondadosa, vaya a repetirla con otras personas creando una cadena invisible verdaderamente fantástica.
Pero, como digo, los seres humanos en muchas ocasiones nos dejamos engañar porque nos apetece, nos dejamos engañar porque es más cómodo vivir en el engaño que en la verdad, e igualmente también porque nos equivocamos, no somos perfectos. Y la ciencia de detectar a un mentiroso tampoco es perfecta. Pero que aquí van algunas ideas, algunas recomendaciones para detectar que una persona nos está mintiendo. Bueno, hay algunas ráfagas, algunos fogonazos con los que claramente podemos saber si una persona nos engaña o no. Te los voy a relatar rápidamente y luego vamos con algunas cosas que son más matizables y más complejas. La primera, evidentemente, es que esa persona cambie su tono de voz. Es la forma más evidente de que alguien está engañando, cambie el tono o se ponga mucho más agresiva de lo que sería lo normal o viceversa. Ahora vamos a hablar de eso, pero el cambio de tono de voz es una señal inequívoca. Igualmente también que esa persona cambie su gestualidad o que dirija sus ojos al suelo o a otro lugar. Ojo, porque esto es muy peligroso. Es decir, antes de determinar que una persona, porque mire para otro lado, cambie su tono de voz, cambie su expresión en general física, sea porque esté mintiendo, tenemos que conocer bien los patrones de comportamiento y de gestualidad de esa persona, porque podemos meter la pata y que esa persona en determinadas circunstancias haga eso o sea su patrón normal y por lo tanto estemos considerando un mentiroso o una mentirosa quien no lo es. Así que hay que tener mucho cuidado con eso de que si alguien mira, agacha la cabeza, mira al suelo, cambia el tono de voz. Por ejemplo, le ocurre mucho a los niños, ¿no? Es mucho más fácil detectarlo, pero en los adultos tendríamos que estar seguros de que esos patrones son patrones o no habituales en esa persona. Desde luego, los cambios de patrón sí que son muy importantes, como por ejemplo el hecho de que una persona de repente se autoconsuele. ¿Qué significa el autoconsuelo? Es una acción absolutamente inconsciente, defensiva de la persona que está mintiendo, que de repente se empieza a tocar la boca, se tapa los ojos, se pasa la mano por el cuello, por detrás, y en definitiva, aparte de transmitir angustia, lo que está haciendo es eso, intentar consolarse físicamente porque está expresando algo que no es lo cierto y eso le provoca bastante incomodidad. Bueno, igualmente lo contrario, una persona que es mucho menos emotiva de lo que debería para una situación complicada puede transmitir que está mintiendo igualmente. E igualmente que los gestos, que la forma de la comunicación no verbal sea inconsistente con lo que la persona está transmitiendo, es un síntoma muy claro de que la persona podría estar mintiendo. Bueno, ahondando un poquito en esto, hay un gran debate precisamente sobre si el lenguaje corporal es muy fiable o no respecto a detectar a un mentiroso o a una mentirosa y por lo tanto, como digo, debemos encontrar los patrones en sus gestos que nos permitan tener cierta certeza, porque si no podemos cometer el error de acabar acusando a personas que simplemente son tímidas o que tienen dificultad para comunicarse con otras personas cuando nosotros las estamos tratando como mentirosos, si estamos haciendo una búsqueda consciente de quién es el mentiroso. La evitación es un caso evidente de persona que miente o que engaña, es decir, cuando una persona cambia directamente de tema o responde a una pregunta con otra pregunta, probablemente está escondiendo una mentira o una parte de la verdad que no quiere relatar. En general, la mentira, es fácil mentir, pero también mantener una mentira para la inmensa mayoría de las personas que no sean psicopáticas o que tengan rasgos psicopáticos es muy duro y genera muchísima angustia. Y sacar esa mentira delante de la persona a la que se ha estado engañando mucho tiempo genera un alivio en el sentimiento y también en la psique de una persona tremenda. Entonces, si se genera un entorno de confianza, un entorno de camaradería, un entorno en el que se vaya empujando en la conversación a una persona, en el que afirmar y reconocer que ha mentido sea la mejor de las salidas, va a ser mucho más fácil que esa persona pueda decir que efectivamente ha mentido, o lo contrario, todo lo que sea evitación, todo lo que sea bengalas, todo lo que sea cambiar constantemente de tema, puede estar induciéndonos a pensar que nos están mintiendo. Y ojo, porque con la mentira siempre tenemos la idea, por la expresión, de que estamos hablando de blanco-negro, in-out, sí-no, on-off. A-B. No, la mentira, el problema es que mentir o no mentir tiene muchísimos matices, muchísimos grises, y por eso es tan fácil hoy en día mentir, y por eso es tan fácil colar bulos o colar exageraciones. Y de la misma manera, aparte de la mentira, hay una cosa que también es mentira, que es la ocultación de una parte sustancial de la información, que es la forma más fácil de mentir, podríamos decir, una de las más fáciles, y que se usa constantemente. Así que la evitación, precisamente, que es la ocultación de una parte de la información, no es mentir directamente, pero al no dar los datos claves en una conversación, finalmente lo que estás haciendo es ocultarle a la persona una parte de la info que sería como un reverso de la mentira. En definitiva, la evitación es un síntoma claro de que alguien nos está mintiendo, de que nos está engañando. Es muy interesante también cómo, aparte de la gestualidad, la comunicación no verbal, los estudios dicen que nuestra comunicación es en un 7% lenguaje y en más de un 70% comunicación no verbal, gestualidad, movimientos. Es mucho más importante cómo decimos las cosas físicamente que lo que decimos en sí.
pero una forma clarísima de pillar a un mentiroso o una mentirosa es precisamente la exageración en la reacción a una pregunta o a una consulta respecto a una posible mentira. Cuando una persona exagera en sus gestos o hace un mundo de algo que teóricamente no debería de serlo, probablemente está mintiendo. Y al revés, si estamos preguntando por algo que verdaderamente es muy grave y esa persona reacciona con una calma tremenda y que no se corresponde lo que estamos diciendo con la reacción de esa persona, se estima, se calcula, según los expertos, que esa persona podría estar mintiendo también. Una cosa muy interesante sobre pillar a mentirosos es el concepto del fácil recuerdo de eventos no memorables. Esta es una trampa en la que caen los mentirosos que no son conscientes de ellos y que utilizan mucho los interrogadores profesionales. Tan fácil como preguntarle a alguien por cosas muy concretas que sucedieron hace días o hace semanas y que esa persona te conteste con todo lujo de detalles sobre lo que pasó en ese momento. La inmensa mayoría de las personas adultas tenemos dificultades para situar cronológicamente lo que hicimos ayer o anteayer. Imagínate, pasadas unas semanas, si una persona contesta con muchísimo detalle, salvo que sea una persona que tiene súper parametrizada y tiene muy claros los patrones y sus rutinas del día, que puede suceder, por supuesto, ya he dicho que esta ciencia y esta técnica no es absoluta ni perfecta, pues podríamos estar encontrando el caso de un mentiroso. Y luego otra forma también muy clara de encontrar a un mentiroso, de pillar a un mentiroso, es precisamente hacer una acusación grave. Esto puede ser una técnica inversa, es decir, para saber si alguien está mintiendo o no, si tú acusas directamente a alguien de una persona muy grave, su reacción, aparte de ofendida, va a ser muy directa, va a responder con un no rotundo o con muy pocas palabras. Si una persona responde igualmente ofendiéndose de una manera exagerada o haciendo preguntas como ¿cómo puedes decirme a mí eso? ¿Cómo me puedes estar diciendo esto? ¿Cómo es posible que pienses que yo en ese momento, en ese día, estaba haciendo esto u otro? En definitiva, cuando se lleva al personal y cuando se pone el yo por delante y cuando en las frases, tanto en la respuesta interrogativa como en la respuesta afirmativa, se utiliza la primera persona, es más probable, según los expertos, que la persona que tienes enfrente te esté engañando, la persona que tienes enfrente te esté mintiendo. Puedes pensar que todas estas técnicas y recursos no te sirven para nada en el día a día o en la vida, pero verdaderamente pueden ser muy interesantes precisamente para decidir ¿con quién nos relacionamos? Nos vamos a equivocar siempre y si somos conscientes de que estamos buscando la mentira también, pero reduciremos la tasa de error e igualmente también en el trabajo y ante grupos de personas para saber quiénes están mintiendo y quiénes no, e igualmente también quiénes son las personas que mandan en un grupo, porque de esa manera podremos ir directamente a aquella persona que tiene más influencia sobre el resto para convencerla y no perder ni la energía ni en el tiempo en aquellos que no deciden. Los que deciden normalmente hay de dos tipos, pero la mayoría suelen ser personas discretas que hablan poco, pero que cuando hablan lo hacen con mucha rotundidad e intervienen solamente cuando consideran que tienen que intervenir. Ya determinados niveles de mando siempre de por medio. Igualmente también está el mandatario expansivo, eso no hace falta buscarlo mucho, porque va a ser una persona que lleva siempre el tono de la conversación, que incluso habla muy alto, que atropella incluso al interlocutor para hacerse ver, para hacerse notar que esa persona es el jefe. Desde luego para eso no hace falta utilizar técnicas muy sutiles, porque ellos intentan claramente quedar por encima de los que les rodean y dejar claro que aquí mando yo, ¿no? Bueno, evidentemente todo esto hay que entrenarlo, todo esto hay que perfeccionarlo, hay que juntar todas estas técnicas y todos estos patrones para, como digo, aumentar las probabilidades de poder encontrar un mentiroso. Es imposible encontrar patrones perfectos, cada ser humano es distinto y se comporta de una manera distinta y desde luego, si se utilizan estas técnicas jamás tendrían que utilizarse de una manera maximalista, porque entonces te llevarías por delante a muchos inocentes que no tienen desde luego ninguna culpa de que tú estés jugando a Sherlock Holmes. Nada más, queridos amigos, espero que todo esto os haya parecido interesante, desde luego que yo espero que sí, espero que os hayáis suscrito ya al canal si no lo habéis hecho, y nos vemos aquí en este canal, en el manual de instrucciones para navegar por la vida, con un nuevo vídeo próximamente que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, querida familia, adiós.